Muy buenos días a cada uno de ustedes en esta mañana, amaneciendo. Gracias a Dios por este día, amén. Para aquellos que ya están alistándose para ir a trabajar, para aquellos que están despertando, haciendo su lonche, para aquellos que están en el camino, gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar hasta tu casa, hasta tus oídos. Gracias por este tiempo y le doy gracias porque como un 90% de lo que sale de este canal a través de esta plataforma es hablando lo que es la palabra de Dios. Si se fijan ustedes, muchas de las veces empezamos a criticar antes de leer lo que es cuando subo un reel, empezando diciendo, leyendo palabra de Dios es vida. Es leyendo la palabra de Dios. Y como la mayoría, cuando algo hace uno aquí en esta plataforma, siempre como ser humano, siempre estamos buscando lo negativo. Pero no empiezo a decir un poquito más de esto porque quiero que puedas escuchar la palabra de Dios a través de la lectura que yo le voy a estar dando en esta mañana, que el Señor me pidió, que el Señor me regaló a ti y a mí despertar en esta mañana. Y si quieres acompañarme, la palabra de Dios está en el Evangelio San Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice de esta manera, permítame hacer algo por ahorita. Comenzamos en el nombre de Jesús en esta mañana. Gracias por estar aquí. No robo mucho de su tiempo. La palabra de Dios, hace como 2 días estaba muy afectada por la alergia, por el cambio de tiempo y pido disculpas por eso. Pero la palabra de Dios es mejor gastarme en las cosas del Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que está contigo y que está conmigo. Juan 14, versículo 15, dice de esta manera, dice, la promesa del Espíritu Santo, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, dice Jesús. Que si nosotros amamos a Él, mira lo que Él pide. Si nosotros amamos a Él, tenemos que demostrarnos de guardar los mandamientos que Él dejó. De hacer lo que está en la Escritura. Así es demostrando que nosotros amamos a su. Una de las cosas que encontramos a personas, dice, yo amo a Dios. Y no están demostrando que tiene la palabra de Dios. Yo amo a Dios y es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Pero para Dios no hay nada imposible. Dice en el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo voy a pedir a mi Padre que les dé otro consolador que va a estar con ustedes. Le está diciendo, cuando yo me voy a pedir al Padre que va a dejar otro que esté con ustedes. Para que esté con vosotros. No nada más dijo un ratito, sino que para siempre. Estará diciendo que cuando nosotros llegamos en este mundo y llega el momento de conocer la palabra de Dios, ahí está ese alguien que Él dejó para nosotros. Puedes poner tus comentarios.
Dice, no nada más va a estar con nosotros un ratito, no, sino que promete estar para siempre con nosotros, como dice el título, la promesa del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea que hay una porción de la persona que no lo puede recibir. ¿Y por qué? Es simple. Aquellos que no quieren aceptar la palabra de Dios, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. Porque no le ve, porque nosotros hemos vuelto incrédulos. Lo que no vemos, no creemos. No, y la palabra enseña, creer por fe, creer lo que tú no miras. Vivir por fe. Vivir por lo que tú no miras, por lo que yo no miro. Es fácil decirlo, yo sé que sí. Ni le conoce, no le conoce porque no quiere conocerlo. La porción de la persona que no quiere saber nada de Jesús. Pero vosotros, pero nos dice algo, pero ustedes le conocéis. Pero ustedes conocen. Ahora ya viene diciendo, pero vosotros, pero nosotros, porque mora con vosotros, porque mora con vosotros, y estará en vosotros, y estará en vosotros, y estará en nosotros. 18. No os dejaré huérfanos. No los voy a dejar huérfanos a ustedes si yo me voy. Vendré a vosotros. Vendré a ustedes. 19. Todavía un poco. Todavía falta un poquito. Y el mundo no me verá más. Y el mundo no me va a ver más. Pero vosotros me veréis. Pero ustedes me van a ver. Estará diciendo lo que cuando Él viene en las nubes a levantar a sus hijos en el tiempo de rapto, ir con Él y estar en las bodas del Cordero. ¿Estará diciendo eso? Y vosotros también viviréis. Y ustedes también van a vivir. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. En aquel día van a ver ustedes que yo soy solo uno, dijo Jesús. Y vosotros en mí, y ustedes en mí, y yo en vosotros. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel que conoce mi palabra y los guarda, lo guarda. Si guardas algo, un ejemplo, si tú guardas algo, lo ocupas y lo guardas. Un ejemplo, algo que yo pueda ver, algo que yo lo guardo y lo ocupo. Lo saco en su lugar y lo ocupo. Eso es algo que yo pueda ver, pero está hablando de la palabra de Dios. Si guardamos la palabra de Dios, si la leemos y llevarla a la práctica, ese es el que me ama. Está volviendo a decir otra vez lo que dijo en el versículo 15. Ese es el que me ama. Que cuando el mundo dice,
¿Tú amas a Dios? Oh, claro que sí, yo amo a Dios, pero no demuestra lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Cuáles son las características, si se puede decir? ¿O qué es lo que tiene el que guarda los mandamientos de Dios? La palabra de Dios es tan fuerte, pero es verdad. Y es mejor decir verdad que una mentira, porque tarde o temprano el Señor mismo va a sacar todo a la luz. Dice, será amado por mi Padre, que no nada más por Él, sino que también por su Padre. Y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Qué poderoso. Aquel que ama a Jesús también ama al Padre. Pero hay otra palabra que se añadió. Y me manifestaré a Él. Se va a manifestar en nosotros si tenemos la palabra de Dios. Se va a manifestar su poder en Él, en nosotros. ¿Estará hablando eso? Esta palabra es tan poderosa. Espérame un tantito. Esto es en vivo y todo color y sin filtro. Dice en el 22, le dijo Judas, no el de Iscariote, Judas el que iba a entregar a Jesús, el que iba a vender a Jesús por dinero. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Por qué estás hablando que vas a manifestar en nosotros y no al mundo? Cuando está hablando al mundo, está hablando a los que no están en el redil, a los que no viven bajo la palabra de Dios. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez, el que me ama, le dice Jesús, mi palabra guardará. Aquel que me ama, guarda mis palabras. Y mi Padre le amará, y mi Padre va a amar a aquel que guarda mis palabras. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y vamos a estar junto con Él. El que no me ama, ahora ya viene diciendo, el que no ama a Jesús, no guarda mis palabras, no la guarda los mandamientos de Jesús, no lo guarda esto, lo que está en la Biblia. Y la palabra que habéis oído no es mía. Y los que no guardan la palabra de Él y la palabra que ellos han oído no es de Él. Por esa razón, cuando escribió esto, el Señor sabía el futuro del ser humano, sino del Padre. Y la palabra que me ha oído no es mía. Y la palabra que nosotros hemos oído, no es de Él, sino del Padre que me envió. Sino del Padre. En los capítulos anteriores siempre se mencionó que Él vino a hacer lo que el Padre vino a hacer, la voluntad del Padre. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Yo he dicho estas cosas estando con ustedes. Está hablando de los capítulos anteriores, que siempre Él decía que yo hago esto por la voluntad del Padre. En el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre me va a enviar a mí. Enviará a mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Que el Espíritu Santo nos va a recordar a nosotros qué es lo que
que es la palabra que Él dejó para nosotros. Y una de las cosas, un ejemplo, cuando uno habla cosas que no debe, el Espíritu Santo nos redarguye, o uno hace las cosas que no debemos de hacer, el Espíritu Santo nos recuerda, esto no tiene que ser. Quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros. Y os recordará lo que yo he dicho, que Él va a recordar lo que Jesús ha dicho. En el 27, la paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Mi paz yo les dejo a ustedes, y no le voy a dar como el mundo da, sino que una paz que pasa sobre todo entendimiento. Un ejemplo, cuando un seguidor de Cristo está pasando cosas difíciles en su vida, pero hay una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Esa es la paz de Dios, la paz espiritual. No porque te sientas bien que tienes todo, no está hablando de esa paz, está hablando, aunque te está pasando algo, te sientes segura que si está pasando ahorita, tal vez mañana se acabará. O si estás enferma ahora, tal vez mañana vendrá la sanidad. Si te duele, claro que sí, como ser humano sí nos duele. Pero nosotros confiamos que si algo nos pasa es porque es la voluntad de Dios. Hay uno que dice, ¿y por qué Dios permitió el mal? Analicemos las cosas. Porque uno es por consecuencia y otro es porque el Señor te está probando. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros seremos pulidos como el oro. Y es donde duele. Y nosotros, dice en Jeremías, que la vasija, somos las vasijas en las manos del alfarero. ¿Qué es lo que hace el alfarero? El alfarero da la forma a la vasija como él quiera, no como la vasija quiere. Nos está dando un ejemplo. Dice, en el mismo 27 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que hoy en esta mañana te digo, no te turbe tu corazón ni tengas miedo, porque lo que te estás pasando ya tiene planeado al Señor. El Señor ya lo pensó, el Señor ya lo decidió. Habéis oído que yo os he dicho, que ustedes han oído que yo le he dicho, voy y vengo a vosotros, voy y regreso. Esto está hablando antes de la crucificación. Ajá. Dice, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. ¿Ustedes están contentos? Porque yo regreso al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Porque Él es mayor que yo. 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. Lo estoy diciendo antes de que suceda. Está diciendo Jesús en aquel tiempo antes de la crucificación. En el 30. No hablaré ya mucho con vosotros, que ya no voy a hablar con ustedes. Porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe? Satanás. Y él nada tiene en mí. Él no tiene nada que ver conmigo. 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Como mi Padre me mandó, así estoy haciendo. Levantaos, termina. Vamos de aquí. Levantémonos.
vamos de aquí, porque Jesús pasaba predicando, pasaba enseñando, se sentaba enseñando a sus discípulos y pasaba predicando la palabra de Dios. Jesús no perdió tiempo y nosotros lo estamos perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que esto fue la comisión que Jesús nos ha entregado en nuestras manos, que tenemos que hablar de la palabra de Dios, tenemos que vivirla, tenemos que llevarla a la práctica. En mi lengua materna, que se llama chatino. Saludos a aquellos que están despertando, los chatinos de la parte de la región de la costa. En esta mañana, gracias a Dios por estar aquí, por dejar de entrar hasta tu casa, a donde quiera que te encuentres. Dice, en el Evangelio, capítulo 14, versículo 15, dice, la promesa del Espíritu Santo. Dice, capítulo 4, versículo 11, en Orán, San Juan. No hubo discípulo amado en Jesús. No hubo discípulo, no hubo de Jesús, discípulos amado en Jesús. En un evangelio, San Juan, cueran primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y cueran Apocalipsis. Capítulo 4, versículo 11. Si me amas, si un día te bañas, pues Jesús, guardad mis mandamientos, sino que Biblia, palabra, no. 16. Y yo rogaré al Padre, nanes ñan estén, y os dará otro consolador, Toshko, consolador, para que esté con vosotros para siempre, para que chaten oban diobro, para siempre, ishite, chabraten oban diobro, diotimpu. 17, el espíritu de verdad, canga espíritu, no Jesús, ñan, o lo yure, al cual el mundo no puede recibir, cual el mundo no puede recibir, cuecha ente no lo ante palabra en Dios se cuecha ente no lo cate ante palabra en Dios se cuecha ente no alon nechan cuolo Biblia porque no le ve porque lo ara en la cacha lo cate de señantera ni le conoce porque lo llora era pero vosotros le conocéis pero nanne villon lota nanga Espíritu Santo nos no Jesús entiende o lo jure alonda en escote tenang ne londa escanta pero londa caña ganonda en sino que garas con Espíritu Santo porque la huicha via chaña porque embora en vosotros porque da en on y estará en vosotros o en on de escritura de lectores na ara de teji ni Jesús de digitarlo sí. Todavía un poco y el mundo no me verá más. O tingiche ontene el mundo teno lo ñoñana a la aña. Pero vosotros me conocéis, pero one villoba porque yo vivo, porque porque nanel on vosotros también viviréis. One vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Te asco sangne wane kahyotewa chanane dain osten estoy en mi Padre y vosotros en mí. O wane dainwa on y yo en vosotros nanen dain owa. El que tiene mis mandamientos y los guardas,
Nun dio mandamiento ñai, nun dio chanchkue ene, ochkuan irene. Ese es el que me ama. Kanuch puecha chandiate ñan. Porque nina, timpuno nina. Cuenta one. Nana diata es Jesús. Yo amo a Jesús, pero ira, chacuñingara. Porque la nire chanchkue palabra en Dios. O la que cachcuene, a la que cachcue, saboque chachcuene. Pero ni era, ¿no? Pero en palabra en Dios es cosa ine. Que para en Dios, ¿no? Ascocha que, ascocha tqui. Será amado por mi Padre. Okate stein, y yo le amaré. Onane, candiata, y me manifestaré a él. Onane, oña, chanta en o. Canga promesa en Espíritu Santo, nos no Jesús, ni dentro o lo yure. Clandot cuerane, le dijo Judas, no el Iscariote. Nunca Judas y nunca Judas Iscariote, nunca Judas Iscariote, cano ni traicionar Jesús, chaval, lo sí. Señor, ¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Gachanchuera me chanta en obre. Pero ibaré, pero a la chanta en onte. Tende. Tuilo yure. ¿Por qué? Porque ni separar, nunca sñe, o ni separar, no, nunca sñe. Teno, yo en Dios, o teno, yo te escritura, teno, fuera en, ni de en, do oña, are, cha Jesús, en, ore, esco palabra, chuena, do en changen ante Dios. Claro, asnan, cuena. Respondió Jesús y le dijo, Jesús, el que me ama, nundiate ña, y mi palabra lo guardará, cuán palabra ña, y mi Padre le amará, usted, candiate, y vendremos a él, y haremos morada con él, el que no me ama, no lo andiate ña, no guarda mis mandamientos. No lo andiate ña, alach cuan palabra ña, alach cuan no, alach cuan y la palabra que habéis oído no es mía, Dios ya no es Dios no ni, sino que del Padre que me envió, sino que está en, canuch cue on chacuaña ni, canuch cue on chacuaña cue. Os he dicho estas cosas estando vosotros. Nanes cue o an Dios charenes cue o en o ni. Grados quo, más el consolador. Más nunca consolador, nunca Espíritu Santo, ¿no? Porque en te palabra en cueran, no nunca Espíritu Santo, más el consolador, el Espíritu Santo. Consolador nunca Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre. Usted, todo nunca Espíritu Santo, él os enseñará todas las cosas. Espíritu Santo, Dios, y os recordará todo lo que yo he dicho. Y os recordará Dios, claro, la paz os dejo. No mi paz os doy tan yo no os la doy como el mundo la da. A los no os paz no te paz no do dos con no en lo yure an cuecha paz ne a la cuecha suenga tiecha canan es ira, sino que Dios con paz en Dios ya suenga tie ni se ala tendan hey ni se ala tendan cuone que otalo os suenga tie Brono ni net llane a lo que nhà lo quẹ one chan Dios ya sue tie se canan co se canan hey a lora porque nang ne chan kan te su lo yure ne ka anan he o ka anan caña colin ate nan caña pero Dios ne Jesús ne no Espíritu Santo echanda io sion tene se anan co ren
Chak na chkore tachone tare eres cos en ore tare neres co nano ni de ticulo tira histere en el evangelio. No se turbe vuestro corazón, alanet cuoteva, ni tenga miedo, alaxeva. Nanque palabra en Dios se on. Carlos, no habéis oído que yo os he dicho, y nango chaikuene, voy y vengo a vosotros, si me amáis, si buen día te os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque regocijado. Porque habéis regocijado. Porque el Padre mayor es que yo. Porque mi Padre es mayor. Porque el Padre mayor es que yo. Claro acá. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. Dios charenes antes de que chajicara. Para que cuando suceda creéis. Para que dino corane sañante va. De nescuene Dios no escuecen un capítulo no arheine escuecha no Dios porque no gasta en Dios en el yote no carilo yote no profecía no carilo lo cachan guata nunca versículo. Y ahora os he dicho antes de que suceda o antes de que chejicara palabra Clati, no hablaré ya mucho con vosotros. O sea que porque porque viene el príncipe de este mundo, porque el tian nunca lo yure, porque nunca príncipe en lo yure, ne kangan el ha. Y él nada tiene en mí. Asconan daí, changana no jue, changana no ni, a las uichatliute y no gana el ha. Claquindo asco. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, para que chante, lo yuta, no lo yen ante, ne kahlotere, chanane, diata este. Más para que el mundo conozca, el mundo, te lo chiliure, que amo al Padre, nane, diata este. Y como el Padre me mandó, y chastain suañane, así hago. Dios no nos cueste, una cana no nos cueste, un chachuancha, ni cana no ni. Levantaos, vámonos de aquí. Cuitón, onla, de. Porque Jesús a lo yurene, el cuasit ñane, saen discípulo, yo tomo chascue palabra, cue onte, saente. Dios no ya lo yuren, ni scotimpu en la nada, porque ni ocupar en cuecha en cue palabra en. Vos en Dios te no cuecha ña, vos matlano ni ne. Chando vos scotimpu va. Sin ahí nanga wane, la gat cuote va. La gat cuote va. No se turbe tu corazón, la gat cuote casi va. Ni tendrá miedo a la obseva que Jesús o matliano ni. ¿Por qué? Porque no nuga Espíritu Santo en chalaukse o chalaukat ni se calate ni se calate nantaine ni verso en Dios para que chacocho odelo ñan en Dios para que chato verso chacho odelo ñan en Dios para que tocha tío te en semon ni chacocho odelo. Porque nan changante su lu yurena anan caña. Tasio cantes con el pero quién sabe, vos en Dios te nos con el pero no anan tain o no anan caña, canch puede orena, sniwa fuerza en Dios porque timpunos o en escotimpuno que a scotimpuno tui angara. Porque ni ne dio oportunidad ni acepta a Jesús. Tal vez yo no te da oportunidad, pero en gachanga cuecuña,
Porque nang ne la yotan aratian nunca chanchoña. La yotan aratian lo yure. Es mejor que chachen tan Dios para que chanang dich on lo yure haskos en suete ya. Es mejor creer en Dios para que el día que cuando nos vayamos de este mundo tendremos un cielo nuevo. Pero aquellos que no reciben, pero no lo hacen antes, fue palabra en Dios, chan Dios lo que Dios que en los pero aquel que no le sirve al Señor, aquel que no vive la palabra de Dios, también tiene una recompensa. Y la palabra de Dios dice que hay un lugar de tormento. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Por esta razón, el Señor nos dejó este manual de vida para que la leemos. Y si no podemos leer, sin sas en el cuerpo palabra en Dios. Chakunang era otros can o chatnera. Gracias por estar aquí y nos vemos para la próxima, si Dios lo permite. Hoy tiene la oportunidad para que aceptes a Jesús, porque tal vez mañana no habrá, porque yo he perdido familiares y no sé si se fueron con el Señor. Pero aquel que se fue con el Señor, gloria a Dios. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Si quieres compartir, lo puedes hacerlo.